En Santiago 4:17, la palabra de Dios dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Dígale a alguien: si tú sabes hacer el bien y no lo hace, para Dios es un pecado. Eso dice Santiago 4:17. Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra está bendecida. Den una alabanza de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pueden tomar tu asiento, iglesia. Tengo que predicar calmado, al paso, con todas las cosas, porque he estado un poquito quebrantado de la garganta, pero se escucha bien, ¿verdad? Allá atrás se escucha bien. Levanta la mano el último que está allá atrás. ¿Se oye bien? Si la levantó porque lo escucha, ¿verdad? Bueno, pues la palabra está bendecida. Dígale a alguien: si sabe hacer lo bueno y no lo hace, se te cuenta como pecado. Si usted le quiere poner el nombre a la prédica de hoy, es saber y no hacer. Saber y no hacer. Qué interesante es que el versículo que está en Santiago 4:17 nos llama a una acción y nos muestra también que hay una conducta personal en ese versículo bíblico. Es una acción porque dice el que no sabe hacer, no habla de hacer algo. Y no habla también de una conducta personal porque no habla que se cuenta como un pecado. Es una conducta personal en cada uno. La falta de acción en nosotros, la falta de nosotros tomar decisiones en nuestra vida, o a veces hasta el callar, en nosotros dejar la cosa como omisa. A veces ya con esa acción nosotros estamos haciendo algo, ya estamos nosotros dando una respuesta. Predicábamos el domingo pasado y enseñaba el Espíritu Santo de que el hecho de usted querer hacer algo, y a veces dice no voy a hacer eso, ya usted tomó una decisión, ya usted tomó la decisión el no hacerlo, o cada vez que va a hacer algo usted tiene que sacrificar. Es imposible usted quererlo agarrarlo todo. Todo conocimiento conlleva una responsabilidad. Dígale a alguien: todo conocimiento conlleva una responsabilidad. Me llama la atención que esto es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios porque dice que el que sabe ya hacer lo bueno y no lo hace, entonces se nos cuenta como un pecado. ¿Pecamos contra quién? Contra el cielo, dijo el hijo pródigo. O sea, cuando reconocemos nuestra falta, le fallamos es a Dios. Todo conocimiento conlleva una responsabilidad. Anótelo, escríbalo. Diga conmigo: todo conocimiento conlleva una responsabilidad. Si usted sabe algo, eso conlleva una responsabilidad en su vida. El usted conocer algo le da responsabilidad. Si a usted le dicen que por esa puerta es la puerta de entrada, y usted lo sabe, y la salida es aquella, y usted entra por donde dice la salida, entonces usted tomó una responsabilidad. Usted tomó una acción de lo que hace. Si conozco entonces lo que es justo, la palabra me enseña que yo tengo la responsabilidad de hacer lo justo. Que si conozco la honradez, la palabra de Dios me enseña entonces que yo tengo la responsabilidad de ser honrado. Que si yo conozco lo que es la gratitud, entonces tengo la responsabilidad de ser honrado, de ser agradecido. Si conozco la verdad, entonces yo tengo la responsabilidad de hablar verdad. Dígale a alguien: tengo la responsabilidad de hablar la verdad. Si soy humilde, si conozco lo que es la humildad, entonces yo tengo la responsabilidad de ser humilde. Si conozco lo que es la sinceridad, entonces yo tengo la responsabilidad de ser sincero. Si conozco que hay algo que significa verdad, entonces yo tengo la responsabilidad de
de hablar verdad también. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús lo mencionó en Lucas 12:47. Lo dijo hablando del siervo fiel. Él dijo: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, entonces, dice, recibirá muchos golpes. Jesús no se estaba refiriendo al golpe físico. Fíjese que todo trae una consecuencia en nuestra vida. Toda acción trae que una reacción en nuestras vidas. Esos golpes son espirituales. A veces usted hace algo hoy y quizá usted no ve la reacción de una vez en el momento, pero prepárese que en 2, 3, 4, 5 días, años, algo va a venir a respuesta a esa reacción, a esa acción que nosotros cometimos. Son reacciones que suceden, cosas que hiciste en el pasado, cosas que hiciste en el presente, cosas que va a hacer en el futuro, traen consecuencia en nuestra vida. La palabra enseña que todo aquel que hace lo bueno es porque entonces ejercita y crece en algo que se llama humildad. Dígale, humildad. La persona humilde son aquellos que verdaderamente accionan a hacer algo que es bueno. La fe está relacionada directamente con la humildad. La fe está relacionada con lo que es la humildad. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Diga conmigo, la fe sin obra es muerta. Ayúdeme a predicar, ya que yo no puedo hablar, ¿verdad?, tanto. La fe sin obra, diga conmigo, la fe sin obra es muerta. Pero la obra que llama la fe que nosotros tenemos que hacer son obras buenas. La palabra de Dios me enseña a mí que las buenas obras fueron creadas en Cristo Jesús para que nosotros andemos en cada una de ellas. Fuimos creados para caminar, dice la palabra en Efesios 2:10. Dice que fuimos creados para caminar en las buenas obras cada uno de nosotros. Cuando la fe está relacionada a las obras, está relacionada a hacer algo, entonces me está hablando a mí de que nosotros tenemos que aprender a hacer esas obras buenas, esas cosas que dice la palabra de Dios, que si sabemos y las conocemos, entonces no podemos negarla, no podemos olvidarnos de ella, porque se nos puede contar como pecado. No sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, la palabra nos enseña a nosotros que se convierte en una cobardía, se convierte también en una obsesión o una obstinación. La palabra de Dios le llama también a eso. Es un deleite para Dios. Dios se deleita cuando el hombre empieza a caminar en los caminos rectos, a caminar en lo justo, a caminar en lo que es de buen pensamiento, como dice la palabra en Gálatas, en esto pensar en todo lo bueno, lo agradable, en todo lo que es de don perfecto. Entonces Dios quiere encontrarnos a cada uno de nosotros, porque se deleita, pero encontrarnos caminando en lo que a Él le agrada. Dígale a alguien, Dios quiere encontrarte caminando en lo que a Él le agrada. La palabra de Dios me enseña que somos guiados por el Espíritu Santo y que al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces somos llamados hijos de Dios. La palabra me enseña que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad. Esto significa que si nosotros somos considerados hijos de Dios, entonces tenemos que empezar a caminar en la verdad que es su palabra. Esta es la verdad, diga conmigo, esta es la verdad. Esa es su palabra. Y la palabra me enseña los principios. La palabra me enseña lo que a Dios le agrada, pero también me enseña las cosas que a Dios le desagrada. ¿Cuántas veces ha estado consciente de que no está haciendo lo correcto? Todo el que hace lo correcto o hace lo incorrecto está consciente de lo que está haciendo. Está consciente de lo que hace. Ya sea porque haya actuado por su ego, ya sea porque haya actuado por un mal carácter, ya sea porque haya actuado por los impulsos emocionales, ya sea porque haya actuado por arrogancia, por el ego, o que haya actuado por una vanagloria.
ya sea que haya actuado por venganza o por una mala actitud o por una mala reacción o por una falta de perdón, conlleva a la persona a actuar y hacer cosas que no son buenas realmente en nuestra vida, o actúa porque piensa que tú te lo mereces todo, o porque realmente tú pones un precio a las cosas. Hay gente que le ponen un precio a algo. Hay gente que en sí mismo dicen que se lo merecen y exigen las cosas. ¿Cuántas veces has tomado tus propias decisiones por encima ya de decisiones? ¿Cuántas veces tú has tomado decisiones por encima de órdenes? Por ejemplo, aquellos que trabajan, levanten la mano aquellos que trabajan para alguien en este lugar, que son empleados, que trabajan para alguien. Déjeme decirle, todos tenemos que levantar la mano porque todos trabajamos para alguien. Usted puede trabajar independiente, pero el que lo contrató a usted, ya usted está trabajando para esa persona. Amén. Todos trabajamos para alguien. Usted dice, bueno, pero yo no trabajo ni para que nadie me contrata, pero por algo tú trabajas. Tú trabajas por tus hijos, trabajas por tu familia. Para algo tú trabajas. O para alguien. Amén. Entonces, cuando tú haces esa acción y tú sabes que hay una orden o hay algo que te dicen y tú vas en contra de eso, entonces muchas de esas decisiones se toman contrarias a todo lo que nosotros tenemos que hacer realmente. Lo más difícil es corregir para el ser humano un error. Aunque usted lo vea simple, sencillo, es lo más difícil. Para el ser humano corregir un error, reconocer faltas, reconocer de dónde has caído, es difícil. Porque existe más el orgullo y existe más el ego en el ser humano que lo que es la humildad. Existen más personas orgullosas, más personas con ego que personas humildes. Existen mucho más en esa área porque el humilde, dice la palabra de Dios, que Dios es el que lo exalta. Y muchos no queremos que Dios nos exalte, porque esperar que Dios nos exalte a nosotros conlleva tiempo, conlleva paciencia, iglesia, conlleva esperar el cairo de Dios, conlleva esperar que sea Dios que se glorifique en tu vida. Es muy difícil para el ser humano corregir errores, porque el ego, el orgullo, siempre está cerca, está muy pegadito al pensamiento, a las acciones de la persona. Cuánta gente camuflajeando el ego y el orgullo con la humildad. Hay mucha gente que camuflajean el ego, el orgullo y lo camuflajean con la humildad, pero realmente no hay humildad. Lo que hay es ego, lo que hay es orgullo dentro. Y eso no se llama ser íntegro. Diga conmigo, la integridad nos muestra tal como somos. Corregir un error se basa en principios de humildad y de integridad. Cuando el ser humano empieza a reconocer sus faltas, empieza a reconocer las debilidades que tienes, entonces es porque está desarrollando lo que llamamos humildad y lo que llamamos integridad. El ego y el orgullo nunca te va a dejar reconocer, ni te va a llevar a accionar en base a una decisión, como dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno tiene y lo niega, se le cuenta como pecado. El orgulloso, el arrogante, sabe hacer lo bueno, pero no hace lo bueno, pero su orgullo le hace entender que no está faltándole a Dios. De una alabanza de fuerte al Rey de Reyes. ¿Cuánta gente disimulando corregir un error? Y lo que hacen es que tapan el error. Lo que más hay gente tapando el error. Y eso no viene desde ahora, eso viene desde el principio. La primera persona en la Biblia que registra que cometieron una falta, que cometieron un error, taparon el error. Taparon el problema. Quisieron tapar eso. Entonces el hombre se ha quedado con esa costumbre. Se ha quedado con esas tradiciones de querer tapar el error, en vez de corregirlo, lo tapan el error. La realidad es que todos cometemos errores. Dígale a alguien, todos cometemos errores. Pastor, ¿usted comete error? Sí, yo cometo error. Dije, yo fui el primero que destapé mi error y empecé a pedirle perdón a Dios. Porque para yo hablarle a usted tengo que tener una autoridad en lo que yo le tengo que hablar a usted. Amén. De una alabanza fuerte al Rey.
Todos cometemos errores. Dígale a alguien, todos cometemos errores. La palabra de Dios dice que todos cometemos errores. Y la palabra de Dios no miente. Y si nosotros lo negamos, entonces estamos negando la palabra de Dios. Estamos negando a Dios. Estamos nosotros contradiciendo la palabra de Dios. Aquel que dice que no comete pecado, aquel que dice que no comete errores, aquel que dice que no se equivoca, que no tiene falta, que perfecto, está haciendo y contradiciendo lo que es la palabra de Dios. Lo que importa en este verso, en estos versículos bíblicos que nos dicen a nosotros que todos cometemos pecado, en Romanos no habla de eso, dice que todos cometemos pecado, que todos le hemos fallado a Dios, que todos en algún momento le fallamos a Dios. Esa es la verdad, esa es la verdadera verdad. El asunto no es qué yo voy a hacer ahora, no. El asunto es cómo yo voy a resolver eso, cómo yo voy a accionar frente a eso. Lo que importa no es si lo cometemos o no lo cometemos. Lo que importa es que nosotros vamos a hacer al respecto a cuando cometemos unas fallas, a cuando cometemos un error, a cuando le fallamos a Dios, que nosotros estamos tomando al respecto a esa acción. Si optamos por la vía de la humildad, entonces tomamos la decisión de corregirlo. Pero si optamos por la vía del orgullo y la arrogancia, la decisión que tomamos es tapar el error. El ego y el orgullo no nos llenan de temores, nos llenan de miedo. Por eso usted ve tanta gente fallando, cometiendo errores, pero no quieren reconocer el error, no quieren conocer sus faltas. Muchas veces no es tanto por el ego, por el orgullo, es por el temor, por el qué dirán, por la posición donde pueden quedar. Pero la humildad te hace a ti reconocer y empezar, si tiene que empezar desde abajo para volver a subir. No importa las veces, iglesia, que usted tenga que empezar de abajo para estar arriba, que usted tenga que volver a comenzar para volver a estar arriba. No importa a veces que usted tenga que reconocer, su falta, sus errores. Eso no importa, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Toda la historia que he escuchado en la Biblia, toda la historia que he escuchado de alguien, toda la historia que yo le puedo contar de mí, donde he reconocido mi falta, mis errores, aunque ha costado precio, al final veo los resultados. La Biblia enseña que todos aquellos hombres que reconocieron su falta se humillaron. Hubieron hombres que hasta estaban ya con un edicto de muerte. Dios le alargó los días. Naciones que tenían edicto de destrucción, Dios le dio misericordia y compasión. Hombres que habían pecado, que habían fallado, reconocieron su falta ante Dios y la misericordia le alcanzó. Pero lo más importante de todo esto, lo digo por experiencia, es que cuando usted reconoce sus errores, usted duerme tranquilo, usted tiene una conciencia tranquila, usted es una persona que descansa en paz. Lo que más turba a una gente es saber que sabía que tenía que hacer lo bueno y no lo hizo, y su conciencia, su sueño no va a estar tranquila, no está tranquila. Es imposible que se quede tranquilo. Cuando tú corriges una falta, corriges un error, entonces te darás cuenta que tu vida cambia, que tu vida es diferente, iglesia, que tu vida empieza a caminar distinta, que tu vida empieza a caminar en paz, porque la verdadera paz es cuando tú la consigues interiormente, cuando tú empiezas a sentirte en paz tú mismo interiormente. Cuando cometas un error, pero si no tiene humildad y no tiene valor para corregirlo, el consejo que yo te puedo dar, iglesia, en esta mañana es que te esfuerces y suelte el orgullo, suelta la vanagloria, suelta aquellas cosas que te impiden reconocer y te revista de humildad.
No hay mejor consejo que ese. No hay mejor consejo. El que cometió una falta, esfuércese en corregirla. El que cometió un error, esfuércese en cambiarla. El que cometió una falta, esfuércese en reconocerla. La palabra de Dios nos enseña eso. Cuando cometes un error, no tiene humildad para corregirlo. Usted tiene que esforzarse cada día para cambiar esa forma. Porque los resultados serán de alivio, serán resultados que te van a llenar de paz, dormirás tranquilo, ya sea que tengas que corregir tu pasado, ya sea que tengas que corregir tu presente, ya sea que tengas que corregir todas las cosas que puedas cometer en el futuro. Pero tienes que entender que cada error que tú corriges en tu vida, que cada falta que tú corriges en tu vida, que cada pasado que tú sabes de cosas que cometiste y empieza a cambiarlo ahora, eso va a traer una aceleración a tu vida en todas las cosas que tú quieras alcanzar. No permita que el orgullo se interponga nunca en lo que tú tienes que corregir en tu vida. A veces el orgullo está en el medio y no permite que usted sea la persona que verdaderamente quiere ser. Me llama la atención que el mérito que tiene el hijo pródigo, el mérito que tiene el hijo pródigo, no es porque haya regresado, no es porque tenía una fortuna y la malgastó. El mérito que tiene el hijo pródigo no es porque el hijo pródigo era una persona que vivió en el mundo. No, el mérito que tiene el hijo pródigo es porque él volvió en sí, porque reconoció. Ese es el mérito del hijo pródigo. El mérito del hijo pródigo fue que reconoció que había fallado. Él reconoció que había hecho cosas que fueron fuera del tiempo, que no fueron cosas que estaban en la voluntad de Dios, que fueron cosas que él hizo sabiendo hacer lo bueno. Él hizo lo malo. Él sabía hacer lo bueno de quizás tener una buena administración. Él sabía hacer lo bueno de no juntarse con gente del mundo. Él sabía hacer lo bueno de no ir a esos lugares a malgastar el dinero. Él sabía hacer lo bueno de guardar su vida, pero cometió un error, pastor, pero ya se perdió todo. No. Él reconoció. Dígale a alguien, él reconoció. Es porque él decidió empezar desde abajo. El hijo pródigo le dijo al padre: yo vine aquí, tú sabes que yo soy tu hijo, perdóname. Y ya no, él le dijo: si yo tengo que empezar desde abajo como los jornaleros y empezar a subir, a tener credibilidad contigo, entonces él dijo: yo decido empezar desde abajo. Hay gente que el orgullo no le deja empezar desde abajo, pero ya el orgullo y la arrogancia hace tiempo que te tienen abajo. El orgullo y la vanagloria te tumban. Y el orgulloso está tumbado y todavía cree que está de pie. El orgullo no te deja levantar. Lo único que te va a dejar levantar a ti es la humildad. Cuando sea humilde y reconozca, entonces te va a levantar de donde te ha tumbado el mismo orgullo, donde te ha tumbado la arrogancia, donde te ha tumbado las cosas que hayas cometido. Entonces es la humildad lo único que te puede levantar. Después del orgullo, después de la soberbia, después de todo, dice la Biblia, lo que sigue la caída. Entonces la palabra de Dios nos está dando una alerta a nosotros. Hay gente que el orgullo no lo dejan cambiar. Hay gente que la arrogancia no lo dejan cambiar. El día que te caiga, lamentablemente, si sigue orgulloso, no te va a levantar, porque el orgullo lo que produce se llama algo que se llama remordimiento. El orgulloso camina con el remordimiento, pero el humilde camina con el arrepentimiento. Es el arrepentimiento que te deja levantar. Lo que pasa es que tienen que enfrentar una realidad. Y para enfrentar una realidad va a tener que involucrar valores, va a tener que involucrar responsabilidad, va a tener que involucrar respeto, va a tener que involucrar conciencia. El tú levantarte donde haya caído
Es tú tomar una decisión de mantenerte firme haciendo lo que a Dios le agrada. Te conlleva a ti valores. Te conlleva a ti responsabilidad, iglesia. Te conlleva a ti tener respeto hacia la persona y hasta sí mismo. Pero sobre todas las cosas, te conlleva a tener conciencia. Te conlleva a tener una conciencia clara. Por eso cuando tú no quieres enfrentar la realidad, entonces no es porque no la quiere enfrentar, es porque está ignorando la realidad. Entonces no queremos enfrentar la realidad que vivimos, no queremos enfrentar la realidad de los errores, no queremos enfrentar la realidad de las decisiones que hemos tomado contraria a lo que nosotros sabemos hacer bien, pero no lo hemos hecho porque hay algo dentro de nosotros que si yo termino haciendo lo que es correcto, entonces yo me humillo, entonces a mí me sienten como menos, entonces yo me doy como menos. Entonces la palabra de Dios me enseña que el problema no es que yo no quiera reconocer, es que yo quiero ignorar las cosas. Lo ignora para evitar incomodidad. Ignora lo que tiene que cambiar en tu vida porque puede perder tu imagen. Por eso hay que aprender a ser sincero. Dígale a alguien sincero. Dígale a alguien, hay que ser sincero. Diga, hay que ser sincero. En una prédica le hablaba a usted de lo que es ser sincero. ¿Y dónde viene la palabra sincero? Yo le contaba y le decía que la palabra sincero viene de aquellos tiempos cuando las cosas se rompían y se restauraban. Entonces la pegaban con cera y ellos la preparaban y la lijaban, la ponían bonita, la pintaban. Entonces la gente iba a los sitios y se la vendían como algo que era nuevo. Y usted decía, wow, ese vaso está bonito, pero estaba pintado, pero tenía cera. Se había roto y lo habían pegado. Y usted se lo llevaba, lo usaba 3, 4 días, se le rompía. Usted decía, ay, Dios mío, mira, si esto estaba roto, me engañaron. Entonces la gente iba a comprar las cosas y se acostumbró a decir, mira, ¿eso es sincera o es no tiene, es sincera o es con cera? De ahí viene la palabra sincera. Porque el que no es sincero se engaña a sí mismo. La falta de integridad conlleva a una persona a no ser sincera. ¿Cuánta gente llena de misterios? Dígale a alguien, hay gente llena de misterios. ¿Cuánta gente llena de misterios? De mentira, de doble vida, de falsa apariencia. Mucha gente con tanto misterio en su vida. ¿Cuánta gente llena de mentiras? Y la enemiga de la ambigüedad se llama claridad. Dígale a alguien, se llama claridad. La enemiga de la ambigüedad se llama claridad, iglesia. Y que tenemos que aprender a ser claro siempre. Que usted pueda, sea claro, iglesia. Siempre sea claro. Su mayor éxito es aprender de los errores. Y eso te hará mejorar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, iglesia? Que de los errores aprendemos. Pero no nos damos cuenta. A veces cometemos errores y se nos olvida eso. Que de los errores aprendemos. Tenemos que aprender de los errores. Dígale a alguien, aprende de tus errores. Aprender de tus fracasos. Tienes que aprender de tus fracasos. Tienes que aprender de tus errores, iglesia. Tienes que aprender de tus fallas. Eso es ser sabio. La palabra de Dios nos enseña que el que camina con sabio, que dice un proverbio, dice, sabio será. Si usted es sabio y empieza a caminar con sabio, entonces usted será sabio. Pero sabio es aquel que ha aprendido de sus errores, que ha aprendido de sus fallas, que ha aprendido de sus caídas, porque se ha levantado. Entonces se hace sabio. Cuando usted camina con un sabio, usted no está caminando con un hombre que es perfecto. Usted está caminando con un hombre que ha caído pero se ha levantado. Aprendió de sus errores, aprendió de su falta y eso le dio sabiduría. Entonces, iglesia, si usted ha fallado, si usted ha cometido errores, si usted ha tenido falta, eso no es para nosotros ahora quedarnos como nos quiere dejar el orgullo y la vanagloria en remordimiento. No, esto es para nosotros aprender, es para crecer, es para hacernos sabios. Dígale a alguien, tú tienes que ser sabio. Dile, tiene que ser muy sabio.
Vengo a decirle, iglesia, que la palabra de Dios dice que anda con sabio, sabio será. Cuando usted ande con un sabio y nunca le diga a usted dónde cayó y se levantó, no es sabio. Y cuando usted anda con una gente sabia y no le cuenta a usted sus errores, cómo lo corrigió, no es sabio. Cuando usted anda con una persona y nunca le dice, yo fallé y me restauré, no es sabio. La gente puede ser sabia, pero si no ha ido, ni se ha levantado, ni ha cometido errores y lo ha restaurado, no tiene sabiduría de verdad. Tienes que levantarte, iglesia, donde tú has caído. Por eso cuando usted ve gente que vive siempre de caída en caída, porque nunca han decidido ser sabio e inteligente, entonces no aprenden de sus errores. Y usted ve que vuelven de nuevo y caen en sus mismos errores. Tu progreso en la vida va a depender de reconocer. Dígale a alguien, mi progreso en la vida va a depender de reconocer. Sube la alabanza, por favor. Cuando tú admites tus errores, cuando tú aprendes de ellos, cuando tú los superas, cuando tú te levantas donde hayas caído, iglesia, entonces empezará a vivir una mejor vida. Se necesita integridad. Se necesita ser de verdad. Se necesita ser nosotros mismos. Se necesita tener compromiso con nosotros mismos cuando queremos ser diferentes. Cuando eres capaz de levantarte y cambiar tu vida, entonces tú vas a inspirar a otro, iglesia. Cuando eres capaz de levantarte y cambiar tu vida, entonces tú vas a inspirar a otro. El hijo pródigo inspiró a otro porque volvió en sí, iglesia. Si el hijo pródigo inspiró a otro porque se levantó donde estaba caído, el día que tú te levantes también va a inspirar a otro. El día que tú cambies va a inspirar a otro. El día que tú te levantes de donde tú sabes que está en el suelo, va a inspirar a otro. El día que tú reconozcas tu falta, empieza a cambiarla y empiece a hacer las cosas como dice Santiago 4:17, que tú sabes hacer lo bueno pero no lo hacía, y empiece a hacerlo, tú vas a inspirar a otro. A veces queremos inspirar a otro de diferentes maneras. A veces inspiramos a muchas gentes de la posición incorrecta. Pero qué bueno es cuando usted inspira a sus hijos. Cuando usted inspira a su vecino, usted inspira a su hermano, usted inspira a un vecino, usted inspira a una gente que lo conozca o no lo conozca, de la posición de un cambio, de un arrepentimiento, de un levantarse, de un reconocer. El hijo pródigo nos inspira cada día porque este hombre, después de haber caído, de haberse sentido solo, de no tener nadie ni que le extendiera la mano, la palabra de Dios dice que este hombre volvió en sí. Y no volvió en sí como cualquier persona. Él reconoció que le había fallado a Dios y le había fallado a su padre. Porque el verdadero reconocimiento, la verdadera convicción, el verdadero arrepentimiento va a venir a nuestra vida. No es cuando yo vaya y le diga a don Luis, perdóneme porque yo le fallé y ya. Y vayan de Julio, perdóname, te fallé y ya. Y vaya de gente en gente pidiendo perdón y ya. No. El verdadero arrepentimiento va a venir a tu vida cuando tú reconoces que primero le fallaste a Dios y segundo le fallaste al ser humano. Cuando te arrepientas sabiendo que a Dios que tú le estás fallando, entonces te levantará donde tú has caído. Te levantará de aquellas cosas que has fallado. Entonces decidirá cada día sabiendo lo que es bueno y querrá hacer lo bueno. Porque el temor a nuestra vida tiene que venir primero a Dios. Lo que hizo el reconocimiento del hijo pródigo, lo que hizo que el padre abrazara a este hijo, le pusiera anillo, le pusiera vestimenta, le pusiera calzado, hiciera una fiesta, no fue que regresó por regresar, fue que reconoció primero que le había fallado a Dios. Y la palabra de Dios dice que el que se humilla, Él es que lo exalta.
Iglesia, no piense que si tú te humillas, que si tú reconoces una falta, un error, pero primero reconoce en qué le ha fallado a Dios. Él no te va a permitir ser avergonzado. Él no te va a permitir a ti verte de la posición que el orgullo, la vanagloria te quieren mostrar. El cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de tus actitudes va a parecer quizá poco interesante. Va a parecer poco interesante, y poco atractivo, porque amerita ser íntegro, porque amerita ser sincero, porque amerita tener un encuentro contigo mismo. El reconocer amerita tener un encuentro con nosotros mismos. No es que no seamos interesantes, es que hay personas poco interesadas en ser diferentes. Lo que hay es que nosotros no tenemos el interés. Lo que tú harás como persona y lo que te hace una persona importante y de éxito son tus actitudes y los hábitos que tú tengas para mejorar cada día. Por eso debes recuperar la confianza en ti mismo, pero tienes que recuperarla desde adentro de ti mismo. Saber que la verdadera paz, cuando tú reconoces, viene dentro de ti. A veces nosotros queremos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, para que el hermano Aneudi se sienta bien. Cuando tú reconozcas tu falta, iglesia, reconócela, porque tú te vas a sentir bien. Porque va a venir una paz dentro de ti. Porque va a tener un sueño tranquilo. Porque sentirá paz, confianza, fe en ti mismo. El que reconoce su falta, el que reconoce sus errores, lo primero es que va a tener fe en sí mismo. Esto te hará crear una credibilidad en los demás. Esto te hará crear confianza. Se lo digo por experiencia. Cuando usted reconoce sus faltas, usted crea confianza en el otro. Cuando usted reconoce sus errores, usted crea confianza en el otro. Cuando usted reconoce sus faltas ante Dios, usted crea una confianza en Dios en su vida. Caminará confiado frente a los demás. Cierra tus ojos, iglesia. Quiero orar por ti en este momento. El hijo pródigo, la palabra de Dios dice que el padre le dijo a su hermano: estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido, pero es hallado. ¿Cuántas veces hemos sabido cometer lo bueno, hacer el bien, reconocer y no lo hemos hecho? En esta mañana, iglesia, es importante nosotros percibir lo que dice la palabra de Dios. Así comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. El hijo pródigo volvió en sí. Él se dio cuenta de que sabía hacer lo bueno, pero no lo hizo. Él podía evitar malgastar lo que tenía. Él podía evitar tomar decisiones. Él podía evitar llegar hasta la posilga. Él podía evitar quedarse solo. Él podía evitar no tener que nadie le extendiera la mano. Dice que no había nadie que le daba ni la comida de los cerdos. Él podía evitarlo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido evitar algo en nuestra vida, pero no lo hemos evitado? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta mañana por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Padre, cuántas personas, cuántas vidas, cuántos hombres, cuántas mujeres, sabiendo hacer los buenos, sabiendo hacer el bien, pero no lo hacen, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, para que tú traigas un despertar,
para que tú hagas volver en sí a aquellos que han caído, a aquellos que han pecado, a aquellos que se han separado de ti, a aquellos que se han alejado, a aquellos que han fallado, Señor, a aquellos que han pecado, Señor, a aquellos que han sabido hacer algo pero no lo hacen, Señor. Yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu haciéndolo volver en sí. Que ellos puedan darse cuenta que en tu misericordia, en tu compasión, hay mucho más de lo que ellos hayan perdido. Entre tomar la decisión de dejar algo, hacer algo, hay un vacío. En tomar la decisión de cerrar un camino del orgullo, la vanagloria y la humildad, hay un vacío. Y ese vacío es la decisión de lo que yo tengo que hacer. ¿Qué te detiene para no hacer lo bueno, iglesia? ¿Qué te detiene para no tomar las buenas decisiones en tu vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos en este día. ¿Qué es lo bueno que tenemos que hacer por mi salud? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para perdonar? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para cambiar? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para guardar mi familia? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para guardar mi vida? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para cuidar mi matrimonio? ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer para guardar a mis hijos? Para guardar mi finanza. ¿Qué es lo bueno que yo tengo que hacer? Es una pregunta que tenemos que hacer, mi iglesia, en esta mañana. ¿Cómo vamos a superarlo? ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que debo perdonar, pero no lo hago. Yo sé que debo ser sincero, pero no lo hago. Yo sé que debo ser honesto, pero no lo hago. Yo sé que debo ser obediente, pero no lo soy. Yo sé que tengo que ser temeroso a Dios, pero no lo soy. Yo sé que debo dejar de estar victimizándome, pero no lo hago. Yo sé que tengo que dejar de dar excusa, pero no lo hago. Dios necesita tener un encuentro contigo, iglesia. Dios necesita tener un encuentro con cada uno de nosotros, pero no lo va a tener hasta que nosotros no volvamos en sí. Hasta que nosotros no decidamos levantarnos de donde nos caímos, cambiar nuestra vida. Tenemos que cerrar esa diferencia y tener en nuestra mente, percibirlo, entenderlo, que el que se humilla será exaltado. Hay gente que no se levantan porque no se les ha revelado que si te humillas, Dios te exalta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, amado mío, que tú traigas en ellos esa decisión voluntaria, Señor, de ser cambiado, transformado, de perdonar, de ser sincero con ellos mismos, de ser honesto, de ser obediente a tu palabra, de ser temeroso de ti, Señor, de estar contigo, de no dar más excusas, Señor, y empezar a hacer lo bueno, Señor.